les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a GPS. Nuevamente comenzamos esta edición. Hasta las 19 los vamos a estar acompañando con toda la información, con todas las noticias. Y para comenzar, por supuesto, primero felicitamos a Patronato por la victoria que ha obtenido hace un ratito nada más frente a Atlanta. 2-0. Vamos a estar en un ratito repasando seguramente cómo ha sido el partido y demás con Guayi Barisco, que está allí en el Grela, goles de Gabriel Díaz y Brandon Cortés, partidazo de Patronato que, bueno, con este resultado se posiciona un poquitito mejor, sale de los puestos del fondo y, bueno, empieza a respirar, ¿no? Con nuevo técnico, Marcelo Fuentes a la cabeza y, bueno, un gran partido que en un ratito vamos a estar repasando. Y ya que estamos allí, abrimos la ventana, vamos a ver cómo está la ciudad de Paraná en este momento. Temperatura ideal, 23 grados en este momento. Tenemos una humedad del 48% también, un viento que está soplando del noreste a 13 kilómetros en la hora y la visibilidad que es óptima es de 15 kilómetros. Cielo, bueno, mayormente nublado en este caso. Recordemos que el Servicio Meteorológico Nacional anticipa un miércoles con una mínima de 9, una máxima de 24, así que estamos ahí cerquita de lo que es la temperatura máxima y ya les contaremos luego cómo seguirá el pronóstico, sobre todo para los próximos días, porque se está anticipando alguna inestabilidad, sobre todo para mañana jueves. En un ratito seguimos con más. Mientras tanto, ustedes nos pueden compartir su imagen, su consulta, cómo están disfrutando de la tarde, cómo están esos hinchas de Patronato, muchos seguramente allí en el Grela, saliendo del estadio después de disfrutar de este partido, otros en su casa también, así que nos pueden contar cómo han visto al equipo rojinegro. 155-05-48 74, ese es nuestro número de WhatsApp, y si no nos siguen en redes como GPS-información. Le hacemos un adelanto de los temas que vamos a estar tratando hoy. En minutos vamos a hablar con nuestra psicóloga Anabela Martínez, como todos los miércoles, justamente en este caso para hablar sobre una frase que dejó la serie de Moria Kazan, que está ahora justamente muy de moda y que, bueno, generó algunos debates respecto a la maternidad y sobre todo la crianza, ese vínculo entre madres, hijos, y justamente vamos a estar un poco analizando esa cuestión y qué lugar ocupa la mujer también cuando se convierte en madre. Por otra parte, vamos a hablar también del Día Internacional del Dengue, que se conmemora hoy justamente para concientizar y también llamar a la prevención. Bueno, veremos cuál es la situación en la ciudad de Paraná, qué es lo que va a pasar o qué es lo que está previsto también en los próximos meses, teniendo en cuenta que se pronostica el fenómeno del Niño, se pronostican más lluvias y por lo tanto podría haber más agua acumulada. También vamos a hablar del Congreso, del cuarto Congreso Anticorrupción que se va a estar realizando aquí en la ciudad de Paraná. Bueno, un poquito vamos a desandar algunos temas importantes que se van a estar tratando durante esta semana. Y como siempre, los móviles en vivo recorriendo las calles de la ciudad. Para comenzar, nos vamos a Forrajería El Cardenal, que tiene todo lo que tu mascota te necesita. Forrajería El Cardenal, servicio integral de veterinaria. Todo lo que tu mascota necesita. Alimentos, bebederos, comederos, juguetes y la atención veterinaria en un ambiente agradable. Encontraros en la esquina de Churraní y Rondó en Paraná o comunicate vía WhatsApp al 34 34 68 55 65. En redes @forrajería.elcardenal. Quesos y salames regionales. Vení a degustar nuestros productos. Quesos, salames, escabeches, miel, mermeladas y dulces caseros. Te esperamos en Mercadito Sud, Villaguay y Perón, puesto 5. Seguinos en Instagram, @quesos y salames. Y justamente lo adelantábamos, vamos a hablar de la repercusión que generó una frase de Moria Kazan en su serie, justamente que se ha estrenado hace algunas semanas, algunos días. Vamos a compartirla y la debatimos. Yo quiero vivir con vos, no para vos. Me voy a ocupar, pero no me voy a preocupar. Ahí está, esta es la frase que, bueno, generó mucha polémica, generó muchos debates sobre todo y vamos a charlarlo con nuestra psicóloga Anabela Martínez como todos los miércoles. Ana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Acá andamos, sí.
mucho mejor anímicamente después de este día. Por supuesto, está más linda la temperatura, Sí. nos pone de mejor humor. Nuestro humor es otro. Es Sí, otro. ¿no viste que hasta Ya, la combinación es importante? Eso, No, exacto. no, no. Vamos cambiando, Sí. mutando. Ya se acerca la primavera. Sí, se acerca la primavera, se está palpitando y muchas cosas están pasando, así que bueno, vamos a debatir un poco. Claro, bueno, esta frase, Ana, ¿no? Que generó mucha polémica, mucha repercusión. ¿Qué pasa, o es posible, el rol de la mujer cuando, o mejor dicho, fomentar el rol de la mujer, no perder los proyectos personales y demás cuando uno se convierte en madre? Es muy difícil darse cuenta por la característica de las demandas, ¿no? Porque el rol materno es una demanda permanente, es cíclico, van cambiando las demandas, las perspectivas, pero a muchas personas les cuesta no perderse en ese rol. Y no se dan cuenta que tienen otros roles, otro rol como mujer, como amiga, como hija, como pareja, como profesional. A veces es como un rol tan demandante o con tantas exigencias propias del vínculo y también sociales y culturales que muchas veces se pierden en ese único rol y es difícil retomar proyectos, establecer la atención en momentos de espacio propio, diversión, dispersión, retomar algunas cuestiones que tengan que ver con el ocio simplemente, con la actividad física. A veces es muy difícil o viene con mucha culpa, con mucho sentimiento de culpa, con mucho sobrepensamiento y hay veces que es difícil correr esa atención de esa culpa y nos quedamos solamente en ese rol. Generalmente esto es un motivo de consulta que recibo mucho, que también lo he transitado desde lo personal en algún momento, pero que tiene características muy generales. No es algo que no se dé en algún momento o en alguna etapa por condicionamientos o por el rol mismo suele pasar. El ser madre está asociado siempre a sacrificarse, ¿no? El ser madre está asociado a sacrificarse, a en cierto punto postergar algunas cuestiones que tengan que ver con lo personal, porque la focalización de la atención tiene que estar en otro lado. Esto es algo que en cierto punto también social y culturalmente se ha dicho así, se ha impuesto y se sigue juzgando desde ese punto. Cuando ven una persona que es madre y sale una persona que es madre y está bastante tiempo fuera de casa o que suceden algunas cuestiones que tengan que ver con lo personal, es muy difícil correr ese prejuicio y a la vez hay muchas personas que se lo trasladan a la persona como una crítica, como una apreciación, como una marcación. Y eso se va trasladando, no solamente de generación. Yo creo que se ha flexibilizado un poco, pero sigue existiendo. Ahora siempre, bueno, se habla de la madre. ¿Qué pasa en este caso con los padres? En este caso, a mí me parece que se han modificado un poco esos roles parentales, ¿sí? Hay muchas estructuras todavía establecidas porque sucede muchísimo que cuando vas a un lugar y sos madre y te preguntan qué hiciste con tus hijos y generalmente no le sucede al hombre que le pregunten eso, porque culturalmente está asociado que la madre es la que está en el espacio de cuidado, con mayor tiempo, mayor dedicación, porque en cierto punto culturalmente se estableció que es necesaria. Sí, es necesaria por el cuidado, por la lactancia, por algunas cuestiones que tienen que ver con la crianza específicamente, y eso hace que el rol de padre sea como un poco, no digo diluido, pero que tenga menos responsabilidades sociales y culturales adquiridas, ¿no? Yo siento que eso se ha ido flexibilizando mucho, pero que todavía también falta, sobre todo en estas cuestiones de estructuras culturales que la responsabilidad principal es de la madre y que entiendo que desde cierto punto hay cuestiones que solo puede hacer la madre, pero que también pueden responsabilizar al padre y que puede ser compartido totalmente. Ahora, ¿cómo poder llevar adelante proyectos personales, no perderse una misma y dejar de lado esa culpa que decías que muchas veces aparece? En este caso, con el tema de esta frase, a mí me generó mucho como para trabajar, ¿no? Trabajar desde lo personal, trabajar en terapia, como tratar de difundir eso, porque una cosa es el ocuparme, porque hay una demanda activa, porque hay cuestiones que ya están marcadas, porque hay una escucha, una atención, un seguimiento,
Pero esto de la preocupación también hace que uno deje su rol de mujer, de profesional, de empleada, de amiga, de hija, ¿sí? Porque estamos preocupados todo el tiempo porque va a haber una nueva demanda, porque va a haber un peligro, ¿sí? Porque posiblemente yo podría prevenir ciertas cosas, y esto hace que el foco atencional esté direccionado no solamente a ocuparme, porque hay una demanda concreta, sino que a preocuparme, a anticiparme, a predecir, a resolver cosas que quizás no están sucediendo, que quizás no necesariamente van a pasar de la forma que me la imagino. Entonces, cuando estoy en ese punto predictivo, ¿sí?, de la preocupación excesiva, porque preocupación va a haber, pero preocupación excesiva y donde todo el tiempo estoy resolviendo o anticipándome, muchas veces corro el foco atencional. Entonces, la idea también sería no correr el foco atencional, sino que ver qué realmente es necesario en este vínculo, en esta vida cotidiana o en esa rutina, en esa dinámica, como para no estar todo el tiempo en la predicción o en la anticipación o resolviendo por nuestros hijos y no posibilitándole que desarrollen sus propios recursos, ¿no? Entonces, cuando nosotros realmente nos enfocamos en lo que es real, tenemos la posibilidad de volcar en cierto punto la focalización de la atención en nuestros otros roles. Nosotros tenemos que pensar, ¿qué estoy haciendo como mujer? ¿Qué estoy haciendo como profesional? ¿Qué estoy haciendo como emprendedora? ¿Qué estoy haciendo como pareja? ¿Sí? Hay veces que tenemos que hacernos esas preguntas como para que mínimamente podamos hacer algunas modificaciones cotidianas. Cuando empiezo a evitar otro tipo de roles, posiblemente ahí yo pueda destinar un poco más de mi atención, mi concentración y mi tiempo a proyectos personales. Pero si solamente nos enfocamos en un rol, es muy difícil en cierto punto ser concretas en los otros. Entonces, la pregunta sería, ¿qué estoy haciendo en los otros roles de mi vida que no sean el maternar o en la crianza misma? Y también empezar a establecer pequeñas modificaciones que hagan que yo pueda focalizar la atención en los otros roles. Otra de las cuestiones que se habló mucho fue ¿por qué le hizo eso a una nena tan chiquita? ¿Cómo le afecta, cómo le impacta psicológicamente a una nena que la mamá le esté diciendo eso? A mí me parece como bastante fuerte esto desde que muy chica ya le están marcando ese tipo de límites, porque en cierta edad no sabemos, porque hasta en la edad adulta es difícil diferenciar qué es ocuparme y qué es preocuparme. Entonces, si yo le estoy destinando ese tipo de mensajes a una persona que es tan pequeña que por ahí no tiene el concepto, los significados tan marcados, muchas veces tiende a desresponsabilizar el rol materno y el rol de hija, ¿sí? Es una información como muy fuerte porque tampoco tenemos el concepto, ¿sí? Y hay veces que sucede que hay algunas decisiones que se empiezan a tomar de forma autónoma, independiente y sin evaluar ciertas consecuencias a una edad que quizás no es la aconsejable, ¿no? Porque una cosa es preocuparme excesivamente y otra cosa es dejar de prestar atención o de poner ciertos límites, porque hay veces que transmitimos ciertos mensajes que son poco claros. Un vínculo quizás un poco más saludable tiene que tener límites claros, tiene que tener conceptos sencillos, porque si no, a medida que va pasando el tiempo, le damos como significados un poco personales y quizás no era lo que una madre quería transmitir. Entonces, conceptos sencillos, significados un poco más adaptados a la edad y también límites claros, porque muchas veces esto de no preocuparme hace que yo flexibilice demasiado mis límites, que flexibilice mucho mi comunicación y mi escucha, y posiblemente esto tenga algunas consecuencias un poco más significativas. La verdad es que muy interesante, Ana, este tema. Lo vamos a seguir, obviamente, charlando en los próximos encuentros. Tenemos para rato. Hay un montón de cuestiones vinculadas que se generaron a partir de esta frase, después también de lo que ella dijo respecto a la frase, de lo que su hija dijo. Bueno, la verdad es que hay mucha tela para cortar, pero lo vamos a seguir en los próximos encuentros. Ana, muchas gracias. No, gracias a vos. Nosotros seguimos con más información y recomendaciones. Nos vamos a Centro Óptico B&B. Centro Óptico B&B, lentes recetado y de sol, asesoramiento personalizado. Encontrá Centro Óptico B&B en Enrique Carbó 199, esquina 9 de julio.
Horarios de atención de lunes a viernes de 9 a 13 y de 15 a 19. Los sábados de 9:30 a 12:30. En redes sociales, Centro Óptico B&B. Tu estilo, tu salud visual, tu óptica. Centro Óptico B&B. Carnicería Ramsés en Garrigó 1465. Calidad y buena atención. Carnes de primera, cortes de vaca, cerdo y pollo. Horarios de atención, martes a sábados de 8:30 a 13 y de 17:30 a 21. Los domingos por la mañana de 8:30 a 13. En Instagram, búscalos como Carnicería Ramsés. El asado para el fin de semana está en Carnicería Ramsés, Garrigó 1465 de Paraná. Y lo decíamos, Patronato ganó 2-0 frente a Atlanta aquí en la ciudad de Paraná. Tomamos contacto con el móvil. Washington Barisco, desde allí, Guashi, adelante. Hola Yelén, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Un saludo para toda la audiencia del 11. Continuamos aquí, en este caso ya para la tele, y creo que también nos están tomando del 11 Radio Stream, de lo que fue la transmisión de esta victoria de Patronato frente a Atlanta 2-0, en un momento que se esperaba y mucho, ¿no? En lo que fue el debut de Marcelo Fuentes como entrenador en su quinto ciclo, junto a el banco de suplentes de Patronato, con esta victoria construida sobre la base del orden, sobre todo el orden táctico en este sentido. Un gol anotado en el primer tiempo a través de la pelota parada del Monito Díaz, de Gabriel Díaz, que hoy en este nuevo ciclo lució la banda de capitán, que era hasta aquí usada por Alan Sosa o a veces también Fede Bravo cuando estaba en cancha. Y Monito Díaz ganó en las alturas tras un gran centro. Alejo Miró en pelota parada, en un córner, conectando de cabeza. Después tuvo el segundo Patronato anulado de mala manera. De acuerdo a lo que yo pude ver en la repetición de la transmisión oficial, porque Diego Díaz estaba habilitado tras un tiro libre de Valentín Pereira que dio rebote largo al arquero. Terminó el primer tiempo así. En el segundo tiempo Atlanta se quedó con uno menos por la expulsión de uno de sus puntas, y Patronato después pudo anotar el segundo en una gran jugada elaborada por Valentín Pereira, una de las figuras del partido, en combinación con Benja Bravo, el pibe del club, que ingresó en el segundo tiempo, y terminó Brandon Cortés anotando el segundo. Una situación que descomprime mucho. Patronato sale del fondo, recibe a Almagro el próximo domingo. El resultado que le da a Chicago también lo mete en la discusión de abajo. Si le ganás a Almagro el domingo también lo metés ahí un poco en el barro, así que bueno, todo redondo hoy para el conjunto de Calle Grande después de tantas tardes con angustia, con dolor, así que bueno, hoy se respira otro aire aquí con esta victoria, y así también lo entendió la gente, que viene un gran número este miércoles por la tarde a alentar el equipo frente al Bohemio. Estamos esperando la salida de los jugadores. Han salido algunos, Juan Barinaga, que no había acción, Alan Sosa, que decidió no hablar. Se lo vio muy quebrado emocionalmente al final del partido. Alan Sosa se arrodilló en el área. Bueno, fueron sus compañeros a abrazarlo y demás, después de todo lo que ha pasado, ¿no? En las últimas semanas. Y bueno, no quiso hablar hoy Alan. Estamos esperando la salida de Marcelo Fuentes y los protagonistas también para tener su palabra. Estamos trabajando en vivo, donde tenemos ya 2 minutos de la hora 6 de la tarde. Ayer. Así es, Guashi, claro, se sintió como un alivio, ¿no? Después de tantos partidos sin ganar, la expectativa que estaba puesta en este partido, sobre todo para, como vos decías, poder salir un poco del fondo de la tabla. A Patronato le quedan 11 encuentros, ¿no? Para lo que resta del torneo, 6 de local, 5 de visitante, ¿no? Recordemos que estuvo 12 sin ganar y que este partido era el pendiente. ¿Se acuerdan que se debió jugar un día lunes? Sí. Y por la final del Mundial se postergó el partido? Bueno, este era el partido pendiente. Este es Franco Soldano. Así, Franco, ¿puede ser? ¿Vamos a hablar? No quiere hablar. Franco Soldano, que de arriba ganó absolutamente todas. Franco Soldano. Te decía, 12 sin ganar y hoy se cortó la racha, por fin. Bueno,
De lo que decías de los partidos que quedan, te estaba escuchando, perdón, hace la Sí. publicidad, pasa que estoy viendo quién sale y quién no, la importancia de tener rivales directos como Agropecuario o Güemes aquí en el Grela, ¿no? En función de lo que es los puestos del fondo. Seguimos abordando la salida de los jugadores en ese sentido. Veremos qué medida adoptan los jugadores, ¿no? Porque en los últimos partidos no hablaron con la prensa. Vamos a ver si hoy esta situación cambia. Entiendo que Fuentes sí lo hará. Así que bueno, veremos qué se da aquí en zona mixta en ese sentido. Cositas de Fuentes hoy, orden táctico, no presión bien arriba, sino presión en 3/4 de cancha. Repitió en cuanto a nombres casi el mismo equipo del último partido donde dirigió Candia, salvo el cambio del central, que ingresó Santiago Piccioni, que jugó muy bien, gran partido de los centrales hoy, el Monito Díaz y Piccioni, Sí, sí. y un gran partido Augusto Pico, que para mí la figura del volante central de Patronato se comió la cancha. Ahí sale Benja Bravo, el pibe del club que tuvo un buen ingreso, que se sorprendió incluso por la convocatoria, porque estaba haciendo las cuestiones de la liga, y lo llamaron en último momento ayer que iba a estar concentrado. Ahí sale Valentín Pereira, una de las figuras también. Sale Dante Morina, vicepresidente. Salía Genés, no alcancé a ver. Sale Maxi Rueda, vamos a preguntar si quiere hablar o no. Maxi, ¿puede ser? ¿Un minuto? Sí, ahí viene Maxi Rueda, chicos. Maxi, bueno, preguntarte sensaciones de lo que es esta victoria después de esa racha adversa. Me imagino la situación de alivio emocional también, ¿no? Sí, la verdad que sí, un alivio, necesitábamos ganar, darnos una alegría a nosotros porque creo que veníamos haciendo las cosas muy bien, no se nos venía dando el resultado. Y nada, también para darle una alegría a la gente que se lo merece. ¿Por qué hoy sí? Creo que estuvimos un poco más ordenados, Marcelo llegó y nos dio ese orden, esa tranquilidad, que por ahí estábamos haciendo las cosas bien, pero por detalles se nos venía escapando y creo que hoy tuvimos en todas las líneas muy firmes, por eso nos llevamos el resultado. Te retiraste con una molestia en el posterior izquierdo, pensando en el partido del próximo domingo, digo. Sí, llegué a la quinta y bueno, y salí por una molestia en el isquio que ahora me va a hacer estudio. ¿Cuánto vale este desahogo, Maxi? Muchísimo, la verdad que lo necesitábamos, sabíamos que el torneo nos sigue dando oportunidad y si ganábamos salíamos del fondo, así que muy importante. En un momento te agarra Marcelo Fuentes sobre el segundo tiempo, te habla como de un padre o un hijo y te hace sonreír. ¿Qué fue lo que te dijo? No, una jugada puntual que yo me había quedado por ahí medio fastidioso y me dijo que me olvide, que el partido seguía obviamente y nada, que tenía que seguir pensando en la próxima jugada. Maxi, ¿cómo trabajaron emocionalmente este momento? Más allá de la racha, todo lo que pasó en estas últimas 2 semanas. No, yo creo que más allá de todo lo que había pasado, el equipo estaba muy bien anímicamente, pero bueno, lo que manda son los resultados y no se nos venían dando, pero creo que nosotros siempre nos hicimos fuerte como grupo y tratamos de buscar el resultado en cualquier cancha, se veía reflejado, pero bueno, los resultados son lo que mandan y por suerte estamos disfrutando de la victoria en casa. Maxi, ¿qué tuvo Patronato y por qué ganó a diferencia de los 12 partidos anteriores? Creo que supimos manejar bien los tiempos del partido. Habíamos trabajado bien en la semana, las debilidades de Atlanta, y creo que después supimos manejar bien el partido y por eso creo que supimos cerrarlo bien. ¿A quién le dedicas este triunfo, Maxi? A la familia, a mis compañeros, a Marcelo que le tocó irse en un momento duro, y bueno, y a la gente que son siempre los que nos bancan también. Hubo un gran abrazo con Alan Sosa al finalizar el partido. Sí, desahogo, necesitábamos ganar y creo que veníamos con mucha presión y por suerte lo pudimos lograr. Muchas gracias. Saludos. Maxi Rueda, una de las figuras de Patronato en el torneo, ¿no? Sí. Chicos, vale muchísimo el testimonio, lo de Maxi, que bueno, que es una de las bajas frente al Magro en el próximo partido, y habló del orden que tuvo Patronato, ¿no? Que nosotros los destacábamos en el comentario, lo marcó como un detalle importantísimo. Hoy tuvimos el orden que por ahí en algún momento nos faltó, y también importante la dedicatoria a Marcelo Candia, ¿no? Porque para el hincha de Patronato también fue dolorosa su salida en ese sentido, y se ve que el grupo, los jugadores también lo sintieron así. Una cosita aparte para aclarar del cambio de Alejo Miró, que es uno de los jugadores también de mayor rendimiento en los últimos partidos, el volante de Patronato, el chico del club, terminó, que fue además el quien envió el centro para el gol de Díaz hoy y que anotó en el partido anterior. Estuvo con un cuadro gripal muy fuerte, Alejo Miró, incluso hasta que se ponía en duda su participación hoy. A ver si Augusto Pico. Augusto, ¿puede ser? Estamos en vivo. La figura del partido para mí, Augusto Pico. Augusto, bueno, preguntarte lo que significó el desahogo
poder cortar esta racha adversa. Sí, como hablaba antes con un colega tuyo, me sentí bien, pero creo que en este partido la figura fue el equipo, porque quedó así demostrado y para salir de este momento necesitamos que la figura sea el equipo, así que la verdad que impecable lo de mis compañeros. ¿Qué le pidió Marcelo Fuentes en el poco tiempo de trabajo que tuvieron? Nada, tuvimos una linda charla cuando llegó, nos dijimos las cosas internamente, que era lo que necesitábamos y más que nada tener un orden para poder salir adelante. Pocos días de trabajo, pero bueno, positivo se puede trabajar mejor. Se vio un orden táctico impresionante y también una presión que no era arriba sino en 3/4. Sí, la idea era esa, tener un equipo corto entre 40 metros, creo que se vio. Por ahí nos falta pulir algunos detalles de eso, pero bueno, como te digo, con una victoria se trabaja mucho mejor. Tuvieron fines en la pelota parada. Bueno, el gol llegó así. ¿Lo trabajaron también en este poco tiempo? Sí, también, como te digo, bueno, poco tiempo, pero algunas cositas fuimos trabajando y la verdad que salió bien, tanto a favor como en contra. Estuvimos cerca de las marcas, todos nos ganaron muy poco y ganamos en el área de ellos, así que también importante eso. Pasó muy poco de lo que pasó el otro día con Gimnasia de Jujuy. ¿Qué cambió en estos pocos días, pocas horas que estuvieron con Fuentes para poder ganar después de 12 partidos? No, bueno, yo creo que en el ciclo anterior veníamos haciendo buenos partidos, porque el equipo se imponía con presión, con juego, yendo al frente y después por distintas circunstancias que tiene el fútbol y porque los otros equipos también van a buscar los resultados. El otro día Jujuy es un equipo que está peleando la punta, se fueron todos arriba, no tenían nada que perder. Así que son cuestiones de fútbol y hoy se dio para nosotros, así que contento por eso. ¿Cómo fue jugar con esa amarilla tantos minutos, vos siendo el único de recuperación en la mitad de la cancha? Y bueno, por ahí quedas un poco condicionado, pero bueno, son cositas que tengo que ir aprendiendo a jugar con una amarilla porque no puedo por tener una amarilla salir o andar cuidándome, así que bueno, jugar al límite, pero jugar con eso. Ahora te estás acostumbrando. En Santa Fe contra Colón más o menos te pasó lo mismo y pudiste completar el partido tranquilamente. Sí, la verdad que sí, bueno, también lo que te da los minutos de completar partidos te da distintas experiencias, distintas cositas que vas agarrando con el correr de los minutos y los partidos. ¿A quién le dedicas la victoria, Augusto? Al grupo porque nos lo merecíamos. Yo creo que hubo un montón de partidos que merecimos ganar y no se nos dio. Y el grupo estaba dolido por eso, así que la victoria es para el grupo, para que la disfrutemos internamente. Muchas gracias. ¿Cuánto dejan? Augusto Pico, la figura del partido. Quería aclarar un puntito de Alejo Miró, que estuvo con un cuadro bipolar muy fuerte y sale en el entretiempo. Y de hecho fue trasladado a un centro asistencial por una pequeña deshidratación a la clínica Modelo, así que estamos esperando el parte del pibe y también explicar, porque muchos se sorprendieron también por qué salió Alejo Miró en el entretiempo, ¿no? Estamos esperando ahora la palabra de Marcelo Fuentes, ¿no? Y si podemos hablar con el Monito Díaz, que también hoy ha lucido la cinta de capitán y se ha destacado. Pero bueno, buenísimos los testimonios de Maxi Rueda y de Augusto Pico, que además ha sido la figura del partido, ¿no? Claramente. Gracias, Guayi. En un ratito entonces volvemos con vos con toda la información allí desde el Grela, justamente después de esta victoria de Patronato. Venció 2-0 Atlanta. Sale de esta forma del fondo de la tabla y por supuesto ahí conocíamos los testimonios, los jugadores hablando de este desahogo, porque por supuesto son muchos partidos en los que Patronato no conseguía la victoria y eso también, bueno, le costó el cambio de técnico y hoy el regreso, ¿no?, de Marcelo Fuentes al equipo. Bueno, vamos a abrir la ventana, estamos ahí mirando desde lejos el Grela justamente. Actualizamos la temperatura en la ciudad de Paraná, calorcito en este momento, una temperatura un poco más elevada, 23 grados, 48% de la humedad, un viento que está soplando del noreste a 13 kilómetros en la hora y la visibilidad que es de 15 kilómetros. Para hoy se espera una mínima de 9, máxima de 24 y en un ratito les damos a conocer qué es lo que va a pasar mañana concretamente. Va a subir un poquito más la temperatura, pero además, bueno, podría llegar la lluvia. Nosotros ahora compartimos una breve pausa, ya seguimos con más GPS. Paraná conmemora este miércoles 26 de agosto 200 años de su declaración como ciudad. 2 siglos desde aquel hito institucional de 1826 que le dio reconocimiento formal a una historia que, en realidad, había comenzado mucho antes. Sin una ceremonia que marcara su comienzo, Paraná nació del encuentro entre el río, la barranca y quienes eligieron este lugar para quedarse. Hoy, 200 años después de aquella declaración, Paraná celebra mucho más que una fecha.
celebra su historia, su identidad y su futuro. Hola, soy Anabela Martínez, psicóloga y sexóloga. Este lugar lo pensé para vos. Tu bienestar es importante. Te espero. Municipio de Oro Verde, haciendo futuro juntos. El 10 de septiembre festeja el Día del Maestro en Drake. Cena, shows en vivo, regalos y después toda la fiesta con DJ Pachi. Reserva tu mesa ahora. Para más información, búscanos en nuestra cuenta de Instagram como fdm.paraná. Solo Cerveza Santa Fe tiene el auténtico sabor que nos gusta. El secreto la hacemos nosotros, que como vos sabemos lo que es estar en una popular a las 3 de la tarde con 40 grados. Porque el que hace Cerveza Santa Fe es tu vecino, tu prima o el amigo de tu amigo y sabe lo que nos gusta. Cerveza Santa Fe, sabor oficial de la tierra de cerveceros. Bienvenidos a Macua Paraná, concesionario oficial Renault. Ya te sorprendimos con los lanzamientos 2025. Pasá a conocer los lanzamientos del 2026 con una financiación a tasa cero en calle Pascual Palma, esquina Chagüe. Un club no es solo un lugar para entrenar. Es donde creces, donde haces amigos, donde aprendés valores. Esto también es tuyo. Talleres. Un club, una familia. Va hacia adelante quien emprende con creatividad e innovación. Quien persiste, aprende y se adapta en cada paso. Va hacia adelante quien no solo ve la oportunidad, sino que además la aprovecha. Si sos de ir para adelante con tu pyme, te presentamos el mejor seguro para riesgos del trabajo. Yapser ART, con la tarifa más baja de Entre Ríos. Informate más en yapserseguros.sec.ar/ART-medio comercial. Con Raíces, la nueva línea de créditos hipotecarios del IAPB, más entrerrianos pueden construir, ampliar o terminar su vivienda. Opciones accesibles, requisitos claros y procesos más simples para dar el paso que falta. Para más información, ingresa a www.entrerrios.gov.ar/raíces. Raíces, el crédito que te acerca a casa. Gobierno de Entre Ríos. Iván Noble presenta Canciones Traspapeladas en Paraná. El sábado 5 de septiembre a las 21 horas en el Teatro 3 de Febrero. Entradas en gradatickets.com y boletería del teatro. En Cetrogar, aprovecha un sale especial para el Día del Niño. Ofertas especiales con hasta 50% de descuento y 14 cuotas sin interés con Naranja X. Además, tenés hasta 15% de descuento con transferencia. No te pierdas esta oportunidad por tiempo limitado. Cetrogar, te lo mereces. Yo soy de Paraná, la bien amada, inspiradora fiel. En mi guitarra, yo soy de Paraná, ciudad del alma. Y vamos a tomar nuevamente contacto con el móvil. Guayi Barisco, allí es del Grela. Guayi, adelante. Los segundos. Habla Marcelo Fuentes. El primer tiempo, por ahí con juego directo nos complicaron. Pero bueno, yo creo que después volvimos a dominar. El equipo no se desordenó. Entraron muy bien los cambios. Volví a ver rendimiento muy alto en muchos jugadores que los artífices son ellos. A ver, te lo puedo decir por la edad que tengo, después pueden decir, llegó Marcelo. Acá este plantel venía jugando este tipo de partido y hoy ajustaron cosas y se quedaron con el resultado con total autoridad y eso nos pone muy contentos a todos. Marcelo, sabemos que... Cuestiones tácticas, presionar en algún lugar que no te lleve presionar a 50 metros, sino salir desde alguna zona determinada, estar más atento en defensa,
se nos proponían partidos de 1 contra 1, juego directo, ser duro. Prigioni y el Mono lo hicieron muy bien y el Mono, la verdad, volvió a jugar un partido bárbaro. Todos, la verdad, hicieron lo que habíamos hablado que había que hacer, y cuando eso sucede se achica el margen de error y hoy podemos estar disfrutando de que ganamos una final. Nada más que eso, mañana volvemos a entrenar y veremos cómo sigue todo para el partido de Almagro. Marcelo, sabemos que seguís a Patronato, si no estás, si estás. ¿Qué cambió en poquito tiempo nada más? ¿Qué cambió en estos días, estas horas en estos chicos? Estuvieron atentos. Todos sabemos que más de 3 cambios de cuerpo técnico en un año sería muy perjudicial para cualquier club. Este era seguramente este es el cuerpo técnico que los va a acompañar hasta el final. Son los que están. Yo no pude incorporar jugadores porque no tuve ventanas. Y estuvimos un poquito, el nivel atencional estuvo mejor, pero después también pasaron a manejar mucho la pelota. Estaban con 10, pero a veces cuando han estado con 10 no tenían esa tranquilidad para manejar la pelota. Así que lo voy a volver a ver, pero hoy es la felicidad de sentir el desahogo que pudimos arrancar el primer partido juntos, sumando 3 puntos que son importantes. ¿Qué significó para vos en lo personal, Marcelo, este quinto regreso al club, allá de que hablaste en tu regreso, pero hoy ya consumado además con una victoria? Porque llegaste al banco suplente, cuando entraste, te saludaron al platea y te tocaste el escudo, saludando a la gente. Después me arrepentí porque eso parecería que es un poco de vendehumo, pero yo como técnico empecé en este club en el 97. Bueno, ahí estaba emocionado, pero como soy exageradamente detallista y profesional, se pasó rápido y después estuvimos muy atentos al partido. Pero bueno, es el club que estoy en un momento de mi carrera que queda poco hacia adelante y coincidentemente es el club que más partidos dirigí. Así que sumamente feliz. ¿Por qué te animaste a agarrar este fierro caliente? Porque eres un fierro caliente, lo personal y demás, por conocerlo. Ya me ha tocado venir en situaciones que podría haber esperado un equipo de primera A. Siempre cuento cuando jugué una final a la primera con Rafaela y Tito me convenció. Hay técnicos por ahí más inteligentes en ese sentido. Yo soy un poco... el afecto en mí tiene mucho que ver. Les di un beso porque hacía mucho que no los veía, pero los conozco de gurises, como decimos acá, así que estamos todos muy felices hoy. Hubo rendimientos muy altos en lo individual, Marcelo, hoy como el de Pico o el Mono, los centrales, pero como delantero que fuiste, hablando de esa presión en determinado punto de la cancha, eso se vio que cambió la forma de presionar de Soldano y de Díaz. Soldano ganó todos de arriba hoy. ¿Y qué le pediste a los delanteros? ¿Qué le pedís a Díaz también, vos como 9? No, acá la idea es que hay que seguir estimulando todo lo bueno que hizo Marcelo con jugar partidos en cancha rival, y la presión hizo, el empezar a aplicar la presión, que la empezó a aplicar Marcelo, con su cuerpo técnico, hizo de que se empezaran a acercar a los resultados positivos. Todos vimos jugar mucho mejor y con los mismos protagonistas, o nos ilusionábamos que con los mismos protagonistas que el Yagui estábamos más cerca de los resultados con Marcelo. Tuvo la desgracia de muchos empates y a veces lo que cambia un poquito también lo lúdico, porque esto es un juego y arrancamos errando goles y yo digo, uy, nos va a pasar lo mismo. No sé, me quedó mucha duda con la jugada de tiro libre. Habilitado. Bueno, entonces, viste, uno siempre... Pero son los mismos jugadores, el mérito es total y absolutamente de ellos, porque yo lo único que hice es hablar, ver alguna particularidad y después sí volví a ver jugadores que para mí fueron figuras, no los voy a nombrar, pero que seguramente serán las futuras ventas del club, si Dios quiere, para que se sigan estructurando cuestiones que tengan que ver con inferiores y demás a futuro si mantienen este rendimiento. ¿Te sorprendió, si bien no vas a dar nombres, pero el caso de, vos lo venías viendo a este Patronato, ¿te sorprendió por ahí el nivel de Augusto Pico y de Benjamín, que lo pusiste en cancha y tuvo sus chances? Yo a Benjamín lo vi en la cancha de Paraná porque fui a ver la final. Así que obsesivamente sigo todo. Y ese día lo vi muy bien porque el Puro jugó por izquierda. Y ese día jugó muy bien. Entiende mucho el juego en esa posición. Hubo un par de circulaciones que participó con toma de decisiones, no ir a tirar un centro contra las piernas del rival, sino recircular. Y cuando recirculás y detrás de ellos que están pasados está Brandon, la pelota siempre tiene buena circulación, sigue teniendo buena circulación. Yo creo que se encadenaron
muchos buenos rendimientos y el que no pudo lucir como prisiones dejó la piel en la cancha. Marcelo, bueno, ahí estaba la palabra de Marcelo Fuentes en vivo ayer, apelando también a lo emotivo que significó para él en lo personal estar nuevamente en el banco de suplentes de Patronato, donde comenzó su historia como entrenador, después de su pasado como futbolista, ¿no? Hombre que ha jugado en Lanús, que tuvo un gran presente futbolístico aquí en Paraná, en Belgrano de Paraná, Marcelo Fuentes, en la época dorada de los 80, y esta experiencia de entrenador que comenzó aquí en el Estadio Grela, primero en aquel ciclo con Gustavo Alfaro, el rafaelino en este sentido. Bueno, la emoción y el análisis también táctico que daba Marcelo Fuentes de lo que fue esta victoria tan importante desde lo numérico y desde lo emocional para Patronato, que volverá a ver acción el próximo domingo aquí en el Estadio Grela frente al Almagro a partir de las 15:30. Gracias, Guachi, excelente la cobertura y ojalá este sea un buen golpe anímico, ¿no? Para desde aquí en adelante, que sea todo sumar, ¿no? Que es lo que Patronato necesita justamente para poder mantenerse en la categoría. Así que bueno, todos los éxitos siempre a Patronato. Gracias, Guachi, hasta el próximo contacto. Muchas gracias, que terminen bien y la frase de Fuentes, ¿no? Ganamos una final, la primera final. Gracias, Guachi, excelente. La cobertura allí desde el Grela, justamente después de esta victoria de Patronato 2-0 frente a Atlanta, este partido que había sido postergado. Por supuesto, el camino continúa, tienen más partidos por delante y este ha sido solo, esperemos, el puntapié de una gran cantidad de victorias. Nosotros seguimos con más información, nos vamos a Red de Farmacias del Paraná. Red de Farmacias del Paraná, tu farmacia amiga, siempre cerca tuyo. Perfumería, regalería, higiene personal, cuidados de la piel, herboristería, todo para tu bebé, juguetes. Hacemos envíos a domicilio, siempre con la mejor atención. Encontranos en San Benito, Valle María, Oro Verde y Paraná. Atendemos todas las obras sociales. Búscanos en redes como @farmacias del Paraná. Pollería Frango 2 en Avenida Sani 1095. Cuentan con buenos precios y productos de calidad. El mejor precio en bulto cerrado, pollos, pechugas y pata muslo por cajón. Atención porque realizan ventas por mayor y menor. Visítalos de lunes a sábados de 8:30 a 13 y de 17:30 a 21. Los domingos por la mañana de 9 a 13. Pollería Frango 2. Y hoy es el Día Internacional de Lucha contra el Dengue y justamente vamos a hablar sobre el tema con Claudia Enríquez, secretaria de Salud Municipal. ¿Cómo le va, Claudia? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas tardes a ustedes. Bien, muy bien. Bueno, para conocer en principio cómo está la situación con el dengue en la ciudad de Paraná, sobre todo en esta época, en esta temporada de cambios de tiempo, pero además de lluvias un poco más reiteradas. Bueno, nosotros sabemos que en invierno es muy raro que haya casos confirmados de dengue, pero el invierno es el mejor momento para empezar a hacer la descacharrización. Tenemos que pensar que las bajas temperaturas por ahí eliminan lo que es el mosquito adulto, pero no los huevos, que pueden permanecer hasta un año en condiciones latentes, ¿verdad? Y esta es la época en que el mosquito hembra comienza a poner huevos. Por lo tanto, nosotros ya hemos comenzado campañas de descacharrización en base a los datos que teníamos de la temporada pasada. Cuando hablo de temporada, hablo más o menos desde octubre hasta mayo, que nosotros hicimos un monitoreo con las ovitrampas en la ciudad de Paraná. Entonces comenzamos con aquellos barrios donde nos habían dado alta las ovitrampas. Hasta ahora se ha hecho Paraná 14, el barrio 17 de febrero, y hoy se comenzó con la zona de la vecinal Espejo. Además de todo esto, tenemos que pensar que va a ser, nosotros estamos previendo una temporada con mucho mosquito de dengue, mucho mosquito de todo tipo, en virtud de que las temperaturas van a ser más altas, las lluvias van a ser más importantes, por lo tanto, todo esto va a hacer que haya fenómenos de acumulación de agua y estamos instando a que la población pueda limpiar y descacharrizar su vivienda, porque bueno, también que llueva mucho va a impedir
que uno pueda trabajar demasiado en la calle como institución, como municipalidad. De hecho, bueno, ya hemos tenido unas cuantas lluvias, mañana está pronosticada también otra lluvia. ¿Qué lugares de la casa debería revisar principalmente la gente? ¿Solo los patios, también en el interior? ¿Qué recipientes? Y si solo hay que tirar el agua o hay que limpiar también esos recipientes. Bueno, bien, primero revisar toda la casa, porque a veces uno no se da cuenta y tiene lugares donde tiene un recipiente de agua que puede ser, por ejemplo, un florero que está adentro. El mosquito del dengue es un mosquito que siempre va a estar en el domicilio o peridomicilio, que va a estar siempre cerca de la gente. Entonces, si yo tengo... Nadie nos puede impedir que uno ponga una flor en un florero con agua. Pero bueno, si yo voy a hacer eso, tengo que cambiar el agua por lo menos cada 2 días y limpiar bien las paredes de ese recipiente, que puede ser florero, que puede ser donde pongo el agua para las mascotas, o puede ser, digo, cualquier recipiente o cualquier lugar donde pueda acumularse agua. Tengo un patio con una pileta que se tapó por las hojas, bueno, ver que no haya ahí acumulación de agua. Tengo una pileta de lona, que eso también es importante, ver que no tenga acumulación de agua. Tengo una pileta que no es de lona, hacerle funcionar el motor todos los días, invierno y verano, porque eso va a hacer que el mosquito no pueda poner los huevos en esa pileta. Y después cualquier cosa una vez no se imagina, botellas vacías, por ejemplo, yo puedo tener en el patio botellas no descartables vacías, que con un poquito de agua es suficiente para que ahí tengamos un criadero de mosquitos. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, tenemos los pastos altos en distintos lugares, terrenos baldíos también? ¿Eso influye en la proliferación de este mosquito? No influye en forma directa porque el mosquito del dengue no es un mosquito, vuelvo a decir, que esté en lugares abiertos, pero todo lo que sea limpieza y desmalizado ayuda. Además que el desmalizado por ahí me hace ver algunos recipientes que pueden estar acumulando agua. Entonces el desmalezado siempre viene bien. Tener bien limpio todo lo que son patios, todo lo que es el peridomicilio. Hay gente que con buen criterio acumula agua para beber. Si yo voy a hacer eso, tengo que tener ese recipiente bien tapado, porque eso por lo general obviamente que están en los lugares de sombra. Y bueno, y todo lo que, vuelvo a decir, todo lo que sea desmalezado, importantísimo. Pensemos que la fumigación, que en general la gente pide, mata el mosquito adulto, la fumigación no me va a matar los huevos, y los huevos se van a criar en el agua. Entonces, si nosotros no tenemos agua acumulada, no vamos a tener criaderos de mosquitos. ¿Cada cuánto habría que hacer esta revisión en las casas? ¿Después de las lluvias particularmente o semanalmente? Mira, después de la lluvia siempre es importante. Y nosotros, está pronosticado que vamos a tener el super niño con una primavera muy lluviosa. Entonces es importante que cuando termine la lluvia yo me dé una vuelta. No sé, yo la otra vez, por dar un caso, acá en el fondo de mi casa había una pala de basura que estaba dada vuelta y que estaba con agua. Todas esas cosas yo me voy a dar cuenta si yo salgo, reviso, miro con un ojo crítico y busco a dónde puede haber agua. Y después obviamente el interior de las casas también, por esto que digo de los floreros. Y a veces hay cubierteros que no desaguan el agua y que ahí también se puede acumular agua, y eso también puede estar teniendo un criadero de mosquitos. Claudia, como siempre, ha sido muy clara para explicarnos este tema y por supuesto hacemos un llamado a la comunidad a revisar y a descacharrizar también para poder prevenir el dengue. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes por llamarme. Que tengan buen día. Gracias, igualmente. Claudia Enrique, entonces, dando cuenta de este Día Internacional de Lucha contra el Dengue y estas cuestiones que hay que tener en cuenta justamente para prevenirlo, sobre todo
ahora que se viene o se está anunciando esta época de intensas lluvias o de lluvias más recurrentes, por lo menos aquí en la región, en la zona, producto de este fenómeno del Niño. Nos vamos a Ferretería Sani porque esta recomendación seguro te interesa. Mira. Ferreterías Sani. Atención en horario corrido. Lunes a viernes de 8 a 18. 2 direcciones. Sucursal tradicional, Avenida Sani 2337. Te provee de insumos para pintura, gas, electricidad, sanitario, construcción y más. Sucursal industrial Facundo Arce 1806. Máquinas, herramientas, bulonería, insumos industriales. Hace 40 años somos tu ferretería de confianza. Ferreterías Sani. Belloni Distribuciones, más de 30 años de trayectoria. Somos representantes de yerba mate Amanda, papel higiénico y rollos de cocina Felpita, toda la línea Cumaná Sintac. Además, podés encontrar variedad de bebidas y café. Visítalos en Bartolomé Zapata 1040 en Paraná. Horarios de atención al público, lunes a viernes de 8 a 13. Búscanos en redes como Belloni Distribuciones. Contacto 34 35 12 95 55. Belloni Distribuciones. Nos vamos a abrir la ventana, vamos a ver cómo está la ciudad de Paraná. Actualizamos la temperatura, 22 grados 2 décimas en este momento. Humedad del 58%, viento que está soplando del noreste a 12 kilómetros en la hora. La visibilidad es de 15 kilómetros y el cielo permanece nublado. Y atención porque mañana jueves se anticipa una mínima de 16, una máxima de 22. Y según indica el Servicio Meteorológico Nacional, hay probabilidad de tormentas aisladas durante toda la jornada. Van a comenzar en la madrugada. La probabilidad durante todo el día es de entre un 10 y un 40%. Van a continuar intensas también durante la mañana, con chaparrones hacia la tarde y nuevamente tormentas aisladas por la noche. El viernes, en tanto, se está anunciando una mínima de 11 grados, una máxima de 21 y con tormentas fuertes durante la madrugada, sobre todo bastante elevada la probabilidad de entre un 40 y un 70%, que van a continuar durante la mañana también esas tormentas bastante intensas. Ya por la tarde y por la noche del viernes estará parcialmente nublado y mejorarán las condiciones del tiempo. El fin de semana por ahora, bueno, no tiene lluvias a la vista. Sí, temperaturas que van a rondar entre los 11 y los 21 grados para que se vayan haciendo una idea. En la 98.7 Jorge Calcina viene con el informativo. Nosotros aquí en el 11 compartimos una nueva tanda y ya seguimos con más GPS. Paraná conmemora este miércoles 26 de agosto 200 años de su declaración como ciudad. 2 siglos desde aquel hito institucional de 1826 que le dio reconocimiento formal a una historia que, en realidad, había comenzado mucho antes. Sin una ceremonia que marcara su comienzo, Paraná nació del encuentro entre el río, la barranca y quienes eligieron este lugar para quedarse. Hoy, 200 años después de aquella declaración, Paraná celebra mucho más que una fecha. Celebra su historia, su identidad y su futuro. Soy Paula Armándola, profesional inmobiliaria. Si querés comprar, vender o alquilar tu propiedad, llámanos. La liquidación final llegó a Tiendas Balbi. Última oportunidad para llevar tus prendas favoritas de invierno y todo para tu hogar con hasta 40% de descuento y 6 cuotas sin interés. Acércate a San Martín 643 y encontrá tus imperdibles de esta temporada al mejor precio. En Prema e Invisible nos complementamos para ofrecerte lo mejor. Encontrá la colección completa de Inédita y mucho más. Estamos en calle Uruguay, a media cuadra de la peatonal. Seguinos como prema.paraná e invisible.paraná. ¿Alguien dijo empanadas fritas? El gustito casero que te mereces. Ventas por mayor y menor. Mandanos tu mensaje y armamos tu pedido. Belisario Roldán 2678. Calidad y sabor. Empanadas fritas Silvina. María Eugenia Vergara, abogada. Asuntos previsionales. Accidentes de trabajo.
o problemas de cobertura con tu obra social. Sentite acompañado en cada etapa. Turnos solo con cita previa, enviando mensaje al 343 40 60 200. Somos Ailén, mayorista de indumentaria dama y hombre. Nos encontrás en Almafuerte 44, 5 esquinas. Elevarte Ascensores, 30 años en el mercado. Ascensores, montacargas y elevadores. Te asesoramos sin cargo. Miguel David, 2916. Urgencias, las 24 horas. ¿Necesitas llegar a fin de mes? En Mutual Modelo accedé a ayudas económicas de hasta 15 millones en el acto. Además, adquirí servicios en salud, salones, electrobazar y más para vos. San Martín 760 o consultanos al 3436 11 6888. En Cine El Círculo, tecnología 4K digital, sonido envolvente, butacas confortables. Lunes, 2x1 en entradas. Martes y miércoles, entradas rebajadas. Miércoles, preestrenos a nivel internacional. El Rey del Pollo. Más de 30 años brindando calidad, calidez y los mejores precios en nuestros productos. Pollo, papas fritas, ensaladas, pizzas, variedades de empanadas, tartas. Lo esperamos como siempre en Avenida Ramírez 2464 a pasitos de las 5 esquinas. Haga su pedido al teléfono 423-0178 o por WhatsApp al 343-456-4895. El Rey del Pollo. Si vas a pintar, tenemos todas las opciones. Pintura para hogares, obras e industrias, membranas líquidas y asfálticas, látex lavables e impermeables con más de 3.000 colores. Pinturerías del Litoral, en sus 3 direcciones. Un aplauso para el asador. En Colonia Avellaneda es así. Un aplauso para Tecocar. Sí, porque Tecocar es el lugar preferido por sus precios y calidad en carnes. Yáñez Martín y Teniente Jiménez. Rus, 65 años, transformándose hacia el futuro. En Cine El Círculo, tecnología 4K digital, sonido envolvente, butacas confortables. Lunes, 2x1 en entradas. Martes y miércoles, entradas rebajadas. Miércoles, preestrenos a nivel internacional. Camelia, salón de eventos infantiles, capacidad para 80 personas, amplio salón, cocina equipada, inflable, cama elástica y plaza Montessori. Gran espacio verde, zona Avenida Newbery y Gobernador Parera. Consultas al 343-520-3831. Hugo Gemelli, estudio jurídico y abogados, especialista en derecho penal, seriedad, responsabilidad y trayectoria. Brindamos asesoramiento y representación en todas las ramas del derecho. México 333, Paraná. Yo soy de Paraná, ciudad del alma. Bloque informativo aquí en GPS. Atención apostadores, nos vamos a conocer los 20 números ganadores del sorteo vespertino de la Lotería de Entre Ríos. Vamos a la pizarra para conocer cuáles han sido esos números. Y los afortunados también, ¿no? Primer lugar, 8.566. Segundo, 5.572. Tercero, 2.375. Cuarto, 4.491. Quinto, 3.369. Sexto, 109. Séptimo, 5.879. Octavo, 928. Noveno, 7.406. Y décimo, 9.721.
undécimo 8.639, duodécimo 9.712, décimo tercero 2.345, décimo cuarto 1.024, décimo quinto 6.576, décimo sexto 5.678, décimo séptimo 4.318, décimo octavo 9.254, décimo noveno 8.436 y vigésimo 9.802. Reiteramos, el primer lugar es para el 8.566, 8566. Diversión, encuentros, buenos momentos. Visita los casinos de Entre Ríos. Entretenimientos de costa a costa. Casinos de Entre Ríos y AFAS. El jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Y ahora nos vamos a conocer la propuesta de Clínica Veterinaria Bienestar Animal. En Bienestar Animal, Clínica Veterinaria de Pequeños Animales, Victoria Giarda y Juan Cruz Acosta cuidan la salud de tu mascota con tecnología y atención profesional. Clínica general, ecografía, radiografías, laboratorio, cirugías. Te asesoran en la alimentación natural de tu mascota. Turnos por WhatsApp 34 34 509 800. En Doctor Pietranera 1653, Barrio Tortuguitas. Búscanos en redes. Veterinaria Bienestar Animal. Oftalmo, Centro de la Visión. ¿Te gustaría realizar tus actividades y no depender de los anteojos? En Oftalmo, Centro de la Visión, realizamos cirugías de cataratas, presbicias con la mejor tecnología, cirugías refractivas con láser excimer y lentes intraoculares para miopía y astigmatismos. Trabajamos con obras sociales y prepagas. Turnos y consultas al WhatsApp 34 35 140 800. Enrique Carbó 267 Paraná. En redes Oftalmo, Centro de la Visión. Rebobinando hacia adelante te alcanzó. Y nosotros seguimos con más información y vamos a hablar de una actividad que se va a estar desarrollando mañana y el viernes, tanto en la ciudad de Paraná como también en Santa Fe. Se trata del 4º Congreso Argentino Anticorrupción y por eso estamos aquí con nuestro siguiente invitado, Carlos March. Él es director del eje Innovación Democrática de la Fundación Avina. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias por la invitación. ¿Cómo están? Bien, ¿cómo viene la preparación para este congreso? Bien, muy bien. Vienen oradores de primer nivel, así que va a ser un lujo compartir los paneles y escucharlos. ¿A qué hora van a comenzar las actividades? Arrancan a las 9:45. ¿En dónde se van a desarrollar? En el Hotel Mayorazgo, acá en Paraná. Perfecto. Bueno, para comenzar a desandar y hablar un poquito de este tema, ¿no?, que por ahí está mucho en boca de los argentinos siempre, ¿qué es la corrupción? ¿Cómo la podemos definir? Bueno, la corrupción, en teoría, ¿no?, es la apropiación de bienes públicos de manera indebida por parte de privados o de funcionarios públicos. Pero hay una fórmula que define la corrupción estructural, que es M más D menos T, que quiere decir monopolio en la administración del poder, más discrecionalidad, ¿no?, en el uso de la función pública, menos transparencia. Entonces, cuando se da esta fórmula, se dan las condiciones para la corrupción estructural. ¿Qué herramientas tienen los ciudadanos en el caso de que, bueno, sientan que haya corrupción en determinados ámbitos, en determinadas áreas, para poder denunciarlo? Bueno, las herramientas, la primera es la participación más allá del voto. El voto, por supuesto, que es una herramienta básica. No votar funcionarios corruptos es clave. Acá se está impulsando desde la organización para Entre Ríos Sin Corrupción, Ficha Limpia, que es un instrumento justamente que impide a los candidatos en las elecciones que están procesados por la justicia presentarse. Entonces, eso depura la oferta electoral. Pero luego, una vez que un funcionario o un representante asume un rol, el ciudadano puede participar más allá del voto y hay muchos instrumentos y estrategias para poder llevar adelante la lucha contra la corrupción. Por ejemplo, identificar funcionarios probos dentro del Estado es clave, ¿no? Y acompañarlos, ¿no? Por ejemplo, Entre Ríos Sin Corrupción nace a partir del caso de la fiscal que es destituida por investigar corrupción en el poder público, Cecilia Goyeneche, que
fue restituida en su cargo hace poco. Bueno, ahí se reunieron un grupo de ciudadanos y dijeron, vamos a implementar determinadas estrategias y poner en marcha determinadas herramientas para poder controlar la corrupción. Y después hay, por ejemplo, una normativa en el caso de la corrupción, está muy ligada hoy al delito organizado, ¿no? Es un cóctel explosivo. Entonces, para combatir la corrupción tenés, por ejemplo, un programa que se llama Contrataciones Transparentes, que lleva transparencia a los procesos licitatorios, que son los grandes focos de corrupción, pues ahí es donde está la plata. Entonces, a través de una audiencia pública se puede discutir el pliego licitatorio para evitar un pliego a medida de quien yo quiero que gane, y además se puede firmar un pacto de integridad entre el organismo público que convoca la licitación y las empresas que participan de la licitación, en donde se refuerzan las penalidades de la ley. Esto, por ejemplo, se aplicó en la localidad de Morón, en el Gran Buenos Aires, y permitió ahorrar en una licitación de recolección de residuos, que es por lo general el principal contrato que manejan los municipios, $13 millones, estoy hablando del año 2000. Era más o menos, para que te des una idea, era el presupuesto de salud del municipio. No, en una sola licitación se podían ahorrar $13 millones. Entonces, ese es un instrumento importante. Acceso a la información es otro elemento básico, ¿no? Es decir, negar el acceso a la información es negar el acceso a la democracia. Entonces, tener normativas en los distintos niveles del Estado, nacional, provincial y local, para que los ciudadanos puedan acceder a información que genera el Estado, eso es clave. A nivel de delito organizado, por ejemplo, en Italia, y ahora se están empujando varios intentos de normativa a nivel latinoamericano, incluso en Argentina ya hay una ley presentada, es una ley que dispone que la confiscación de los bienes de la mafia o del delito organizado tengan uso público, ¿no? Hoy se puede hacer eso, pero depende de la voluntad del juez. Claro. Por lo general, los jueces no se meten en ese lío porque, digamos, los bienes tienen que ser administrados, controlados y siguen en potestad del Estado. Lo que se habilita es el uso. Entonces, con una ley estarían obligados, y además se genera la infraestructura dentro del Estado para poder administrar esos bienes y cedérselos a cooperativas, a organizaciones sociales, al propio Estado. Por lo general, estos bienes hoy están pudriéndose si es un auto o destruyéndose si es un bien inmueble. Entonces eso es otro instrumento para limitar además el principal foco del delito organizado, que es el poder económico. ¿Qué pasa con los juicios, la justicia y los casos de corrupción que hay en Argentina? ¿Cómo analiza la situación en ese sentido? Porque a veces el ciudadano dice, bueno, no hay mucho más que hacer, o las personas que son acusadas de corrupción muchas veces terminan en libertad o sin ningún tipo de cargo. Sí, a ver, hay casos. Por lo general, digamos, los casos de corrupción en la Argentina al nivel del Poder Judicial son lentísimos y por lo general o prescriben o no llegan a buen término, pero sin embargo hay casos, que diría yo, paradigmáticos de corrupción. Bueno, tenemos una expresidenta presa por corrupción. En San Luis, por ejemplo, una jueza federal, un tribunal en realidad, en la Justicia Federal de San Luis y Mendoza, acaban de destituir a un juez y condenarlo por hechos de corrupción también, el juez Ventos, que era el juez federal de Mendoza. Y una de estas juezas que integraba el tribunal, Gretel Diamante, cuando ella era fiscal de la provincia de San Luis, denunció a los dos funcionarios que estaban a cargo, fíjate el cinismo, ¿no?, de la Secretaría de la Legalidad. Bueno, desde la Secretaría de Legalidad, estos dos funcionarios, si vos te postulabas a jueza para enviar los datos a la legislatura, que es la que te tenía que nombrar como jueza, antes de enviar tu currículum, le hacía firmar al candidato una renuncia en blanco. Entonces, si después, una vez que asumía ese juez, sacaba un fallo que no le gustaba el poder político, le ponían fecha a la renuncia y ese juez quedaba fuera. Bueno,
los 2 funcionarios, después de un juicio de 20 años, hoy están presos en San Luis. Es decir, y eso se logró porque hubo participación ciudadana apoyando a esta denunciante, que en ese caso era una fiscal, y se logró sostener durante esos 20 años el tema en los medios de comunicación y se llegó al juicio y a la condena. Entonces, se puede hacer muchísimo desde la sociedad civil, incluso en contextos hostiles de institucionalidad, como lamentablemente padecen la mayoría de los países latinoamericanos. Carlos, la verdad es que muy interesantes todos estos temas. Por supuesto, los van a estar tratando mañana y el viernes también en este congreso, así que le agradecemos muchísimo por la información y por ser tan claro para explicarnos. No, gracias a ustedes por difundir el congreso. Gracias. La palabra de Carlos March, entonces, aquí dando cuenta de este 4º congreso justamente anticorrupción que se va a estar desarrollando aquí en la región, ideal para poder tratar y debatir sobre estos temas. Nosotros ahora seguimos con más información y vamos a tomar contacto con el comisario mayor Cristian Javier Reisenauer, jefe del departamento Villaguay, justamente para hablar sobre un tema que ocurrió hoy en horas del mediodía, pasado del mediodía, 1:20 aproximadamente. Estamos hablando de un peatón que murió atropellado por un colectivo de larga distancia. ¿Cómo le va, comisario? Ayelén Herber lo saluda desde este lado. Hola, Ayelén, buenas tardes para usted y para toda la audiencia. ¿Nos podría comentar qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo fue este accidente? Sí, bueno, lamentablemente, como bien decías, a las 13:20 horas, en calle Saldaña Retamar, entre las calles Güemes y Buenos Aires, ingresando a la ciudad de Villaguay desde el acceso sur, un colectivo de la empresa Río Uruguay, que tiene su asiento en la provincia de Misiones, cuyo conductor lo hacía sin pasajeros en ese momento, transitaba por dicha arteria y en el mismo sentido iba caminando un hombre de entre 60 y 70 años de edad, a quien, por causa que se están tratando de establecer, lo atropella desde atrás y le provoca serias lesiones. Concurre rápidamente la ambulancia del Hospital Santa Rosa, donde fue derivado, y pocos minutos después lamentablemente falleció. El conductor fue individualizado, es un hombre de 38 años con domicilio en la ciudad de Oberá, provincia de Misiones, a quien se le hizo el dosaje alcohólico por parte del personal de tránsito del municipio, arrojó resultado positivo en 1,47. A raíz de esta circunstancia, bueno, la fiscal Virginia Dropsy dispuso la aprehensión y el traslado y su alojamiento en esta jefatura departamental, como así también la intervención de la policía científica para las pericias, y el vehículo del colectivo fue retenido por parte de Tránsito Municipal. ¿Pudieron dialogar con el conductor del colectivo? ¿Pudo manifestar algo? No, sí, bueno, sí se dialogó, él manifestó su versión, que supuestamente el hombre salió desde la vereda, pero bueno, nosotros estamos trabajando con cámaras y vamos a aportar todo lo que tenemos a la Fiscalía para establecer cómo fue el accidente. ¿Se pudo conocer la identidad del hombre fallecido? Aún no la sabemos porque no tenía entre sus prendas ninguna documentación. Estamos dando a conocer y acá la ciudadanía local todavía no hemos establecido contacto con ninguna persona que haya reclamado. Estamos mandando todas las huellas digitales a la Dirección General de Policía Científica en Paraná a través del sistema BIOS para ver si lo podemos tener identificado, y bueno, esperemos tener resultados positivos en las próximas horas. Más allá de, bueno, por supuesto, la alcoholemia positiva, ¿cómo era la zona? ¿Cómo es la zona? ¿Está bien en estado de la calle y demás? ¿Esas cuestiones se pudieron evaluar? En ese momento, en ese lugar no está pavimentado, es ripio, es lo que se conoce como el tránsito pesado, por donde habitualmente circulan colectivos y camiones que desvían el centro de la ciudad. Uh-huh. ¿Y las condiciones del tiempo eran óptimas en ese momento? Sí, eran óptimas, la visibilidad era correcta, así que bueno, creemos que obviamente tiene que tener una gran influencia el tema del alcohol que presentaba esta persona.
Claro, es bastante alto, ¿no? El porcentaje de alcoholemia. ¿Pudieron comunicarse con la empresa de colectivos? ¿Alguien se contactó? Hay una comunicación, sí, creo que tiene una sede en la ciudad de Concepción del Uruguay también esta empresa y bueno, ya están en conocimiento. Comisario, muchísimas gracias. Le agradecemos por toda esta información aquí con GPS. Bueno, no, por favor, hasta luego. Hasta luego. La palabra entonces del comisario mayor Cristian Javier Reinsenauer, allí desde Villaguay, dando cuenta de unos detalles, ¿no?, respecto a este accidente con un colectivero, ¿no?, que dio alcoholemia positiva, termina atropellando a un peatón que sufre graves heridas y termina falleciendo luego en el hospital. Información que seguiremos de cerca y por supuesto están buscando también a los familiares de la víctima, dado que bueno, no tenía el documento en ese momento cuando ocurrió el accidente. Así que estaremos informando, por supuesto, pueden continuar con toda la información en la pantalla del 11 y si no, tal vez a través de nuestro sitio digital, el11.com. Nosotros llegamos al final de esta edición de GPS. Ustedes se quedan aquí en la pantalla del 11 con Buenas Noches y en la 98.7 con el informativo con Jorge Calcini y por supuesto toda la programación hasta la noche. Nosotros nos volvemos a reencontrar mañana a partir de las 17:30, como siempre, aquí en GPS. Hasta mañana. Pescados en las redes, muerden lo que digas. Todos contra todos, busca tu guarida. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Paraná conmemora este miércoles 26 de agosto 200 años de su declaración como ciudad. 2 siglos desde aquel hito institucional de 1826 que le dio reconocimiento formal a una historia que, en realidad, había comenzado mucho antes. Sin una ceremonia que marcara su comienzo. Paraná nació del encuentro entre el río, la barranca y quienes eligieron este lugar para quedarse. Hoy, 200 años después de aquella declaración, Paraná celebra mucho más que una fecha. Celebra su historia, su identidad y su futuro. Si sos de acá, de acá, de acá y de acá, y trabajas por acá, paseas, comes, compras acá, cobra tu sueldo en el banco de acá. Banco Entre Ríos, acá, para vos. Llegó el Deco 4K. Súmalo con internet, fibra óptica y Gigared Play con hasta 70% off. Contratá ahora en gigared.com.ar. Y si en vez de seguir esperando te das la libertad de decir que sí, en Federar te prestamos 6 millones de pesos en efectivo con la cuota más baja y sin vueltas. Fácil, rápido, seguro. Decí que sí, a vos, a lo que querés. Comunicate por WhatsApp al 11 33 37 84 86. Con Federar llega siempre. Paraná, este 4 de septiembre, los iracundos en concierto llegan a Drake para vivir una experiencia inolvidable. Compra tus entradas en Passline o en Disquería Breyer. ¿Necesitas hormigón para tu obra? En OIXA te ofrecemos hormigón elaborado con transporte y servicio de bombeo. Calidad y resistencia garantizada para proyectos de cualquier escala. Consultanos por WhatsApp al 34345-07296 o en Instagram @OIXAConstrucciones. ¿Tu coche necesita un simple lavado o un detalle profesional? En MC Estética Vehicular te ofrecemos pulido cerámico, detalle interior, motor y ópticas. Hacemos el lavado justo a medida de tu vehículo. ¿Sabés que podés comprar hasta en 24 cuotas sin tarjeta de crédito? ¿Y que el comerciante puede venderte en 24 cuotas con solo bajar la app de Prestar? Prestar. Somos la herramienta que potencia tu negocio.
voces. El 11, Radio Stream. 98.7. Donde ves y escuchas todas las voces. Todas. El 11, Radio Stream. Farmacia Moderna, en la esquina de Siempre, Peatonal y Alem. Todas las líneas de dermocosmética en el único dermacenter de la ciudad. Hacé tu pedido y lo llevamos a tu casa. Farmacia Moderna. En Enersa tomamos decisiones que suman. Suscríbete a la factura digital y participá por un termotanque solar que te permite ahorrar energía y cuidar el ambiente. Cada mes tenés 5 oportunidades de ganar. Ingresá a enersa.com.ar para conocer los detalles. Enersa, Gobierno de Entre Ríos. Gran Hotel Paraná, en pleno microcentro. Habitaciones con todas las comodidades y servicio de excelencia. Disfruta del restaurante La Fourchette con su menú ejecutivo de la semana. Auténtica tradición hotelera. El Rey del Pollo. Más de 30 años brindando calidad, calidez y los mejores precios en nuestros productos. Pollo, papas fritas, ensaladas, pizzas, variedades de empanadas, tartas. Lo esperamos como siempre en Avenida Ramírez 2464, a pasitos de las 5 esquinas. Haga su pedido al teléfono 423-0178 o por WhatsApp al 343-456-4895. El Rey del Pollo. Frío Litoral. Venta de repuestos de lavarropas, heladeras, microondas, aire acondicionado para el automotor. Encontranos en Ayacucho 606, esquina Martín Zapata, Paraná. Este lugar tiene algo que nos hace volver una y otra vez. Porque más que una cancha, es nuestra casa. Hacete socio de Patronato. Viví cada partido desde adentro. Lleva tu evento al siguiente nivel con LAR Sonido. Expertos en sonido e iluminación profesional, estructuras, escenarios, generadores y mucho más. Comunícate con nosotros al 34 34 46 65 29. Yo soy